Tú puedes contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en países en desarrollo. Las personas con discapacidad son iguales que nosotros. Tienen sueños, proyectos. Les gusta tener amigos y amigas y participar de las actividades cotidianas de la vida. Cualquier persona tiene discapacidad si tiene una imposibilidad o una dificultad en realizar una o varias actividades de la vida cotidiana. Hay 4 grandes bloques: discapacidad física, sensorial, discapacidad intelectual y la última, que serían las discapacidades psíquicas. Sin embargo, la situación en la que se encuentran la mayoría de ellas les impide disfrutar de una vida digna, debido principalmente a la pobreza. Actualmente, las personas con discapacidad forman la mayor minoría del mundo, ya que suman más de 1.000 millones de personas, y según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de estas vive en países empobrecidos. ¿Es casualidad o hay una relación entre la discapacidad y la pobreza? Estoy absolutamente convencida que hay relación entre pobreza y discapacidad. Siempre que no le des a una persona los apoyos necesarios en terapias y en recursos que necesita, se van a agravar todas esas discapacidades. Entonces, es evidente que la pobreza agrava la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud afirma que los estudios recientes confirman que, por un lado, la discapacidad puede conducir a una situación de pobreza y, por otro, las personas con menos recursos son más vulnerables a la discapacidad. Para cualquier familia es muy costoso tener un hijo con discapacidad. Ahí también depende mucho del tipo de discapacidad. Por ejemplo, las discapacidades físicas requieren un montón de recursos materiales que cualquier familia tiene serias dificultades para poder dárselo a su hijo. Si es eso en un país del primer mundo, por decirlo de alguna forma, los países de rentas bajas o los países del tercer mundo ni pueden atenderles como necesitan, ni les pueden dar las terapias que precisan en cada momento, ni por supuesto los recursos materiales. La discapacidad, por tanto, conlleva un alto riesgo de empobrecimiento, debido a todos los costos extras que debe afrontar tanto la persona con discapacidad como su familia, así como la pérdida de oportunidades, al no tener las mismas facilidades para acceder a una escuela y, por tanto, a formación o a un trabajo que le reporte ingresos. En países pobres con escasos recursos, esta situación se agrava, debido a la falta, incluso a veces inexistencia, de servicios de rehabilitación y atención sociosanitaria, además de transportes adaptados u otros recursos para las personas con discapacidad. Por otra parte, las personas que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema tienen un riesgo muy elevado de adquirir alguna discapacidad a lo largo de su vida, o incluso al nacer. Las madres que no han podido alimentarse adecuadamente durante el embarazo y por tanto sufren desnutrición, tienen un porcentaje muy elevado de partos de niños y niñas con discapacidad. Es una rueda, ¿no? Es discapacidad y pobreza y entramos en un círculo que es muy difícil de romper. La gran mayoría de estas familias son muy pobres y los padres se ven obligados a trabajar ya sea en el campo o todo el día, como no sé, en diferentes comercios, en un mercado, en lo que se pueda, ¿no? Entonces, a los padres les quita mucho tiempo y están muy agotados para luego estar con los niños que necesitan total atención. Es muy fuerte. Y lamentablemente en la parte educativa e informativa los padres tampoco están muy al tanto de la situación de sus hijos. Realmente el nivel de pobreza es muy grande y muchas veces los padres prefieren dejar a los niños. ¿Por qué? Porque ahí reciben comida, tienen un techo, tienen una cama, están bien. A lo que en el campo, por ejemplo, algunos muchachos que van en vacaciones, vuelven al campo, cuando regresan al centro, pues han bajado de peso, están muy descuidados, traen alguna infección cutánea, entonces es muy duro. Es una realidad muy, muy dura, muy dura. Yo trabajé en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios en la ciudad de Sucre, Bolivia. Trabajaba con muchachos con Down, síndrome de Down, retraso mental, hiperactividad, problemas del aprendizaje, problemas de conducta. ¿Qué tipo de terapias se necesitan? Bueno, psicológica. Se realizan terapias de fisioterapia, terapias cognitivas, de estimulación y demás. Hoy en día,
cerca de 1.750 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, es decir, que afrontan graves privaciones en distintas áreas de su vida, como salud, educación, alimentación y acceso a agua potable, y una parte importante son personas con discapacidad. Los conflictos armados son una de las principales causas de discapacidad física, además de causar trastornos mentales y traumas emocionales. Según afirma Naciones Unidas, actualmente hay más guerras que en ninguna otra época. En los países desarrollados como los de la Unión Europea, se estima que alrededor del 50% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Este porcentaje puede alcanzar el 80% en países empobrecidos. La gran mayoría de los niños con discapacidad en países empobrecidos, concretamente el 90%, no asiste a la escuela o no sabe leer ni escribir. Las niñas y mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación en todo el mundo, por ser mujer y por tener discapacidad. Las personas con discapacidad sufren rechazo social y estigmatización, por lo que son más vulnerables a sufrir maltrato y tienen mayor riesgo de contraer enfermedades como el VIH-Sida por abusos físicos y sexuales. Sin embargo, el mayor obstáculo para la mayoría de las personas no es su discapacidad, sino las barreras sociales y físicas que se encuentran en su día a día. La principal barrera es la gente. Cuando salíamos con los muchachos, porque una actividad era esa, salir a los parques, jugar, ir a las plazas, era como la gente señalando y mira a los niños, o sea, como si fuéramos de otro mundo. Yo me incluyo porque yo soy de la familia de ellos, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Si tú solo miras mis discapacidades, en realidad, ¿quién tiene la discapacidad, ¿no? Y eso es muy triste porque la gente no puede mirar más allá de los niños, o sea, más allá de las discapacidades, de la silla de rueda, del no poder hablar. Y cuando no se dan cuenta que estos niños en realidad están tan agradecidos a la vida y sonríen cada día y te enseñan a vivir, a decir gracias, a sonreír cada vez más. Entonces, yo pienso que la principal barrera es la gente que no entiende, la gente que no siente esa empatía, ¿no? Porque somos personas todos y todos somos iguales. Los retos a los que se enfrentan hoy en día las personas con discapacidad son grandes, como conseguir la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios sociosanitarios especializados y de calidad, y empezar a ser considerados como personas con plenos derechos, igual que todos, capaces de opinar sobre su futuro. Pero gracias a la incansable labor y dedicación de muchas personas, principalmente organizadas en asociaciones de familiares de personas con discapacidad, así como otros organismos nacionales e internacionales, se han logrado grandes avances a favor de este colectivo. Se ha dado un avance muy grande en España en las últimas décadas en lo que se refiere a la atención al discapacitado, pero yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer a este respecto. No es un lujo, es una necesidad. Uno de los logros más importantes alcanzados hasta ahora ha sido la puesta en marcha en 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que supone un reconocimiento específico a nivel internacional de la obligación de los Estados de velar por el cumplimiento de los derechos de estas personas. El objetivo de Juan Ciudad ONG, desde su fundación en 1991, es colaborar y ayudar a los centros de los Hermanos de San Juan de Dios en los países empobrecidos. Para América Latina, desde México, Honduras, Perú, Bolivia, Cuba. En África trabajamos en Senegal, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Camerún, Togo, Benín, Malawi, Kenia, Mozambique, Asia, Pacífico. Se puede decir que son nuestras contrapartes en aquellos lugares. Los centros que la Orden Hospitalaria tienen en estos países no difieren en lo esencial de los centros que tenemos en otras partes del mundo. Rehabilitación, medicina primaria, hospitales generales, salud mental. En cuanto a la lucha contra la pobreza, las personas con discapacidad no fueron incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
lo que puso de manifiesto que estaban siendo marginadas en los programas de ayuda y desarrollo. Esto motivó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a promover el llamado enfoque en derechos humanos en las cuestiones relativas a desarrollo y cooperación internacional. Es decir, que no será posible acabar con la pobreza si no se hacen valer los derechos de las personas, incluidas las personas con discapacidad. Por supuesto que desde las instituciones se puede hacer mucho para que los objetivos de desarrollo del milenio se cumplan, ¿no? Desde las instituciones se necesita más compromiso apolítico, sin condicionamientos políticos ni ideológicos. Eso haría mucho bien. En algunos países, como por ejemplo Liberia, sale una media de media docena de médicos anualmente de la facultad. Este es un ejemplo de la situación de muchos países, en los que la guerra y los conflictos armados y la falta de recursos y de oportunidades dificultan la creación de sistemas públicos de salud que garanticen la atención médica básica a la población, incluidas las personas con discapacidad. Esta falta de recursos y servicios implica muchas dificultades y sufrimiento para las personas que viven en situaciones de pobreza, pudiendo incluso generar una discapacidad o agravarla en aquellas personas que ya la tienen. Por ello, no es fácil romper el círculo de la pobreza. Sin embargo, hay muchas organizaciones y personas que trabajan cada día por un mundo más justo, y tú puedes ser una de ellas. Con esta campaña te animamos a romper las barreras que nos separan de las personas con discapacidad, ya que todos tenemos los mismos derechos y por tanto deberíamos tener las mismas oportunidades. Solo con informarte y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, estás dando un gran paso para mejorar la calidad de la vida de estas personas. Lo primero, informarnos, que nos informemos de las realidades de otros países, en otras latitudes. La gente no conoce mucho, entonces se debe invitar más a la gente, a los jóvenes principalmente, a que participen de esto. Pienso que también es un desapego de la sociedad, de la juventud en este caso, el no involucrarse, no les interesa. Entonces, de alguna manera, romper esto y que haya una interacción, que los niños salgan más, que la gente venga más, que se involucre, que sea una gran familia todo, ¿no? Crecer en ese sentido, compartir las experiencias, abrirnos más a la sociedad. Lo importante es interactuar, ¿no? Que no vayamos nosotros allí como los padrinos o los que tomamos las decisiones aquí sin tenerle en cuenta a ellos, porque es muy importante para que la cooperación sea receptiva y realmente sea cooperación y pueda haber un desarrollo sostenible dentro de todos esos planes que diseñamos a veces desde aquí solo, ¿no? Es un trabajo que se ha comenzado, ¿no?, a tomar, pero que falta un largo camino para desarrollarse. Yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. África ha contribuido a mi personalidad. No sé, es como muy fuerte, ¿no? Pero diría yo que África me ha cambiado el ADN. ¡Wow! Es que es una gran familia. Es increíble cómo uno se cuida al otro, cómo uno abraza al otro, pese a que muchas veces no te pueden dar el abrazo así, está en la mirada, ¿no? Y es hermoso.